Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. En esta oportunidad hemos llegado a el último capítulo de una sección que yo titularía Una crisis de identidad en el libro del profeta Isaías. Desde el capítulo 1, Isaías viene diciendo que el pueblo de Judá en los tiempos de los reyes Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías no entendían a Dios, no le conocían, que era más inteligente un burro, un asno, que el propio pueblo de Judá, porque se había desviado. Sin embargo, Dios les hace un llamado, les hizo un llamado como también nos los hace a nosotros, diciendo: venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y a partir del capítulo 2 hasta el 5, que vamos a completar en este momento, se hacen llamados de advertencia sobre los juicios del Señor, porque Dios quiere que su pueblo reaccione y entienda que apartarse de Él trae terribles consecuencias, que perder la identidad, que no conocer al Señor puede ser catastrófico para nuestra vida, porque Él es la fuente de toda vida, Él es el que nos proporciona el aliento. Y el pueblo de Judá debió haber sido una luz al mundo. Digo el pueblo de Judá porque Israel se había dividido, se había fragmentado. Israel hacia el norte y Judá hacia el sur. Entonces ya eran dos reinos separados, pero Dios obraba a través de sus profetas en el norte con Oseas y Amós, y en este contexto con Isaías y Miqueas hacia el sur, y Dios mantenía un pueblo remanente fiel. Y ese remanente también lo podemos ser nosotros en este tiempo del fin, porque el Señor nos ha llamado a la reconciliación. El capítulo número 5, para terminar esta sección, comienza con una historia, con una parábola que dice, versículo 1: ahora cantaré por mi amado un canto de amor por su viña. Una viña es un cultivo de uvas. Y aquí hay una canción de amor. Como Cantar de los Cantares, tú y yo debemos mantener esa relación de fidelidad aquí en la tierra, porque vamos a vivir en la patria celestial y en la tierra nueva. Y en este contexto, el pueblo de Judá recibe esta exhortación a través de un canto. Y dice el canto: tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Versículo 2. La había cavado, despedregado y plantado de vides selectas. O sea, había sembrado una semilla de la mejor uva. El terreno estaba preparado. Le había dedicado tiempo. Le había hecho todo lo necesario para que la tierra fuera no pedregosa ni espinosa, sino que fuera una tierra bien abonada y una semilla bien selecta. Había edificado en ella una torre, y la torre era importante porque allí iba a estar quienes vigilaban los territorios para que nadie entrara a invadir ese lugar. Y le había hecho un lagar, o sea, el propósito de la siembra de estas uvas era cosechar el fruto para preparar vino. El lagar es donde se prepara el vino, es decir, se echa la uva, se pisotea, se machaca, se le saca el jugo y ese jugo se comercializa o se usa. O sea que quería ver resultados, el Señor quería ver resultados y esperaba que diese uvas buenas, y dio uvas silvestres. La traducción más correcta para uvas silvestres es uva hedionda, putrefacta o inadecuada para el consumo humano. El Señor esperaba buenas uvas, sacar un buen fruto, porque había invertido recursos, había dedicado tiempo, se había esforzado. Estamos hablando de la parábola y de lo que Dios hace por su pueblo. Y el resultado fue totalmente inesperado. No era lo que el Señor quería. El pueblo de Israel fue escogido por gracia para ser una luz al mundo y no cumplió la función
porque había una crisis de identidad. El buey conoce a su Señor, pero Israel o Judá o Jerusalén no conoce a su Dios. Terrible esta circunstancia, y más terrible es aún que en pleno siglo XXI los que decimos ser creyentes en realidad no conozcamos la voluntad de nuestro Dios, porque lo demostramos cada día. Cada día estamos demostrando que no conocemos al Señor. Es cuestión de echarle simplemente una mirada a nuestro alrededor dentro de nuestras iglesias. Recuerden que este es un mensaje para el pueblo de Dios, no es un mensaje para los que están fuera, es un mensaje para los que estamos dentro. Versículo número 3. Ahora, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí, dice el Señor, y mi viña, es decir, todos los que están alrededor. Juzguen. Ustedes han sido testigos de lo que yo he hecho y miren los resultados que tengo. ¿Qué más? Dice el versículo 4, es una pregunta. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho? Y esta misma pregunta nos la hace Dios el día de hoy. ¿Qué más tiene que hacer Dios para demostrarnos que nos ama? ¿Qué más tiene que hacer el Señor si ya lo ha hecho todo para pagar el precio del pecado? Con el sacrificio de Cristo en la cruz, con la intercesión de Cristo en el santuario celestial, ¿qué más tiene que hacer el Señor para demostrarnos que la salvación ya ha sido pagada y que espera de nosotros un fruto adecuado? Desde Génesis hemos visto cómo Dios ha intentado mostrarle a su pueblo el plan de salvación y que reaccionen, que recapaciten, que vivan a la altura de lo que Él espera. Dios nos ha dado la libertad de decidir, pero nos muestra dos caminos para que nuestra decisión, con un consejo acertado de tomar el mejor camino, sigamos por el sendero de la rectitud. ¿Qué más habría de hacer a mi viña que yo no haya hecho? ¿Cómo esperando yo que diese uvas buenas, dio uvas silvestres, uvas malas, corrompidas? Versículo 5. Ahora os diré lo que haré a mi viña. No me puedo quedar así. Me he esforzado por ella. El resultado no fue el más adecuado. Yo necesito hacer algo y lo voy a hacer. Ahora os diré lo que haré a mi viña. Le quitaré su vallado para que sea consumida. Derribaré su cerca para que sea hollada. O sea, vamos a quitar la protección. El Señor retrae su protección. Cuando vemos la crisis en el pueblo de Israel, cuando vemos las terribles mortandades, cuando vemos las consecuencias, nos damos cuenta de que Dios tenía razón. Uno de los capítulos más controversiales dentro de este canal, por los comentarios que he venido leyendo, es el capítulo 31 del libro de Números, el cual titulé El juicio retributivo. Si no han visto ese video, véanlo y vean los comentarios de las personas, para que se den cuenta que todavía no hemos entendido el plan de Dios, ni hemos entendido que el ser humano es culpable de sus propias decisiones, pero Dios ha hecho todo lo necesario para salvarnos. Le voy a quitar la protección, vamos a derribar la cerca para que sea hollada. Eso se llama consecuencia. La abandonaré no porque Dios quiera abandonarla. La abandona porque no dio los resultados, porque hizo todo lo posible, esperó el tiempo necesario para que no sea podada ni cavada, y crecerán cardos y espinas. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. La viña del Señor es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta suya deliciosa. Esperaba juicio, es decir, esperaba rectitud, esperaba fidelidad, y en cambio, dice el versículo 7 en la parte final, hubo asesinatos, en lugar de justicia, hubo clamor. ¿Qué esperaba Dios de su pueblo? Fidelidad, que reflejaran su carácter, que fueran una luz al mundo, que influenciaran a las naciones vecinas, y fueron todo lo contrario. Ellos fueron influenciados por los que estaban a su alrededor. En lugar de juicio hubo asesinatos, y en lugar de justicia hubo clamor. Versículo número 8. Ay de los que juntan casas, y aquí ya dejamos la parábola a un lado,
para entrar en la realidad. La parábola muestra una realidad. Pero el Señor dice, mire, este mensaje es contra ustedes, que también es para nosotros. Porque esto es una advertencia también para nosotros, porque este mensaje se nos ha dejado para que aprendamos de él. Y él hace un llamado al cambio porque todavía hay oportunidad y dice, ay de los que juntan casa con casa, se han preocupado más por lo material. No quiere decir que lo material sea malo, pero le han dado la prioridad a lo material. Y añaden heredad a heredad hasta no quedar lugar. ¿Habitaréis vosotros solos en la tierra? Las personas que se han enriquecido ilícitamente, las personas que dentro del pueblo de Dios, vuelvo y repito, esto es para el pueblo de Dios, no para los que están afuera. Evidentemente hay un llamado de los de afuera para que entren, pero los que estamos dentro necesitamos reflejar el carácter del Señor por la obra transformadora del Espíritu Santo. Lo material no puede ser lo prioritario, lo material no puede ser el fin, lo material es un medio para alcanzar un objetivo. Las cosas que yo tengo deben ser herramientas para cumplir la misión divina. Versículo 9, el Señor Todopoderoso ha declarado que las muchas casas han de quedar desoladas, sin morador, aún las grandes y las hermosas. Todo se va a perder. Y 10 yugadas de viña, estamos hablando alrededor de 4 hectáreas. 4 hectáreas, 10 yugadas de viña, 4 hectáreas de cultivos. Producirán solo un bato de vino, estamos hablando de 22 litros. 22 litros para 4 hectáreas de cultivo. O sea, una escasez terrible. Y un homer de semilla, que estamos hablando de unos unos 220 kilos de semilla, o sea, mucha semilla, no dará más que un efa, que serían como unos 22 litros, o una cosecha de 22 kilos. 220 kilos de semilla producirán 22 kilos de fruto. O sea, una pérdida total. Si para un agricultor era importante saber de que su obra iba a ser productiva, imagínense qué esperaba Dios al darlo todo por su pueblo. Versículo número 11. Hay de los que se levantan temprano de mañana. O sea, levantarse temprano es bueno, pero ¿con qué propósito te levantas en la mañana? Y dice aquí, hay de los que se levantan temprano para seguir en la embriaguez, de los que se trasnochan hasta que el vino los enciende. Hubo un tiempo de mucha prosperidad material. Y esa prosperidad material fue la ruina para muchas personas. Hay de los que se levantan temprano para seguir en la embriaguez. Esta embriaguez no solamente física, embriaguez espiritual, embotado por todas las cosas que la sociedad contaminada por el pecado nos ofrece. Versículo 12, y en sus banquetes hay arpas, instrumentos musicales, vihuelas, tamboriles, flauta, y hay vino para seguir alegrándose y llenándose de placeres momentáneos. Y no miran la obra del Señor ni respetan la obra de sus manos. Se dedican a lo personal en lugar de dedicarse al llamado que el Señor nos ha hecho, a la responsabilidad, porque hemos sido rescatados. Cuando tú y yo no formábamos parte del pueblo de Dios, cuando éramos inconversos, no entendíamos las cosas y vivíamos de acuerdo a lo que la sociedad nos ofrecía. Cuando comprendimos y entendimos que hay un Dios en el cielo y hay un Salvador que pagó el precio de nuestro pecado y que ese Salvador regresará, y nos bautizamos y formamos parte de este pueblo, comenzamos un proceso de cambio, una reforma en nuestra vida. Y nos hemos mantenido, algunos se han apartado, pero los que nos hemos mantenido dentro de nuestras luchas, hemos comprendido que realmente vale la pena seguir este camino y por eso compartimos con otros, con nuestra experiencia, le decimos a otros, esto realmente funciona. Versículo número 13. Por eso mi pueblo fue llevado cautivo, y aquí habla de la consecuencia más dolorosa que en este tiempo de Israel tuvo que experimentar, como fue el cautiverio. Israel del norte fueron los primeros llevados en cautiverio por los asirios, porque se aliaron con Siria para atacar Judá, y los asirios se llevaron a los israelitas del norte deportados y trajeron extranjeros a poblar la tierra de Israel, y de allí salieron los famosos samaritanos, que era una combinación entre habitantes de Israel con extranjeros, y se contaminó porque traían todas sus creencias
mezcladas. Por eso mi pueblo fue llevado en cautiverio. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón por la cual fueron llevados en cautiverio? Dice el versículo 13, porque les faltó entendimiento. ¿Le faltó luz? ¿Le faltó conocimiento? ¿Le faltó revelación? ¿Le faltaron profetas? No. Le faltó entendimiento. Tenían el mensaje, pero no querían entenderlo. Y eso mismo puede pasar en este tiempo. Y sus nobles perecieron de hambre. ¿Necesitaban pasar hambre? No, porque Dios los sustentaba. El hambre fue el resultado de la desobediencia. Y su multitud se secó de sed. Y hoy en día hay iglesias que están pasando hambre y sed espiritual. Y eso no se puede justificar. A veces faltan predicadores, o a veces los predicadores no se preparan, o a veces simplemente presentan mensajes para satisfacer los gustos de muchas personas y mantenerlos allí con un mensaje suave que puede ser agradable al momento, pero que cuando salimos a enfrentar la realidad nos damos cuenta que estamos pasando hambre espiritual, porque tambaleamos y cedemos ante la tentación y el zarandeo. Por eso el sepulcro ensanchó su interior, sin medida extendió su boca, allí descenderá la gloria de ellos, su multitud, su lujo y los que así se holgaban, o sea, se dedicaban simplemente al bienestar personal. El hombre será humillado, dice el versículo 15, el varón abatido y bajado los ojos de los altivos, pero el Señor será exaltado en juicio porque Él lo hizo todo. ¿Sabes que Dios lleva un registro? En los atrios celestiales lleva un registro de nuestras vidas, no porque Dios necesite registros, sino porque hay más habitantes en el universo. No somos los únicos habitantes en el universo. Hay ángeles y seres creados en otros mundos, porque no somos los únicos. O sea, estamos en un vasto universo. Y ellos son testigos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y el Señor será exaltado. Nuestras consecuencias demuestran que Dios tenía razón. El santo Dios será santificado con justicia, entonces los corderos serán apacentados en sus propios pastos y los cabritos devorarán los campos desolados de los ricos, porque a pesar de toda la maldad, el pecado, la corrupción, la depravación y la injusticia que se puede ver no solo afuera, sino también adentro, a pesar de eso, Dios ha conservado un pueblo remanente, un pueblo fiel, un pequeño grupo de personas que está dispuesto a hacer la voluntad del Señor, aunque se desplomen los cielos, y tú y yo podemos ser parte de ese remanente. Versículo número 18. Ay de las que arrastran la iniquidad con cuerdas injustas y el pecado con coyundas de carretas, es decir, son llevados por sus propias inclinaciones y se deleitan en el mal y dicen: venga ya, apresúrese su obra y veamos. Acérquese y cúmplase el plan del Santo de Israel, para que lo sepamos, como burlándose del Señor, porque no ven la consecuencia inmediata. Versículo 20, ay de los que a lo malo llaman bueno, y este versículo es muy conocido, ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de la tiniebla luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Saben qué es lo bueno y la gente llama malo? Los mandamientos de Dios. ¿Sabe qué es malo y la gente llama bueno? De que no importa lo que tú hagas o dejes de hacer, como Dios te ama tanto, Él te va a salvar porque sí. Eso está mal. Eso está mal, porque Dios sí nos ama y nos quiere salvar, pero Él nos presenta una norma de justicia que son sus mandamientos. Y tú dices, bueno, pero aquí no habla de mandamientos. Déjeme decirle que todo el libro de Isaías habla de la fidelidad que Dios espera de nosotros y de las consecuencias por esa infidelidad. Entonces, hay de lo que a los malos llaman bueno y a lo bueno llaman malo, y hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz. Versículo 21. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes ante sí mismos, o sea, autosuficientes. Hay de los valientes para beber vino y mezclar bebidas, de los que por cohecho, es decir, que aceptan el soborno, justifican al impío porque tienen ganancias monetarias. Qué terrible es cuando las iglesias le dan más énfasis al dinero
Y por eso es que muchos dirigentes deciden complacer a la feligresía porque le están proporcionando recursos. Hay para ellos también de los que por cohecho justifican al impío y al justo quitan su justicia. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Esto es juicio, porque, y aquí está lo que yo vengo diciéndoles, porque todas estas consecuencias tienen un porqué, tienen una razón. No es que Dios arbitrariamente quiere castigar a sus hijos. Dios les ha dado luz, Dios les ha dado llamados, advertencias, pero ellos desecharon, versículo 24, parte final, ellos desecharon la ley del Señor Todopoderoso y despreciaron la palabra del Santo de Israel. Esta edición que estamos compartiendo es la edición 684. Tenemos 684 capítulos diciendo que los mandamientos de Dios están vigentes. Cuando lleguemos a los evangelios y a las cartas de Pablo, seguiremos enfatizando esta verdad presente. Pero la gente hoy, y los cristianos principalmente, los protestantes, estamos desechando la ley de Dios y despreciando la palabra porque solo queremos escuchar lo que nos agrada. Por esta causa, versículo 25, se enciende el enojo del Señor contra su pueblo, no contra los de afuera, sino contra los de adentro, porque teniendo la luz no la viven. Extendió, y en este caso hablando de Judá, extendió contra él su mano y lo hirió, y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados como basura en medio de las calles. Con todo, no ha cesado su enojo, antes su mano sigue aún extendida. O sea que a pesar de las consecuencias, las personas no reconocen sus faltas. Es como las plagas de Apocalipsis 15 y 16. Las plagas caen, las personas sufren y ni aún así, en medio del dolor, reconocen a su Señor. Versículo 26. Alzará pendón, o sea, habrá un mensaje a las naciones lejanas, silbará al que está en el extremo de la tierra y vendrá rápida y velozmente, hablando del mensaje. No habrá entre ellos cansado, ni quien vacile, ninguno se dormirá, ni tomará sueño, a ninguno se le desatará el cinto de la cintura, ni se le romperá la correa de la sandalia. Fíjate, Dios ahora extiende su mensaje de una u otra forma hacia afuera y la gente de afuera escucha, pero los de adentro no quieren escuchar. Sus saetas estarán afiladas y todos sus arcos entesados. Los cascos de los caballos parecerán de pedernal, o sea, los de afuera vendrán hacia adentro para tomar posesión de esas tierras, de esos lugares y evidentemente tomar la vida de las personas en este contexto histórico. Y la rueda de sus carros como torbellino, versículo 29. Su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá en los dientes y arrebatará la presa, la llevará con seguridad y nada se le quitará, bramará sobre él en aquel día como bramido de mar. El mar lo vamos a estudiar cuando lleguemos a Apocalipsis, su significado. El mar, la muchedumbre de gentes. Entonces mirará hacia la tierra y verá tinieblas de tribulación y en su cielo se oscurecerá la luz. Es decir, que el pueblo de Judá y el pueblo de Israel del norte y del sur ya no verán luz porque llegaron al punto sin retorno. Es lo que Apocalipsis dice. El que esté sucio, siga ensuciándose en su inmundicia. Se terminó el tiempo de gracia, pero el que es santo siga santificándose. Te das cuenta que muchas de estas cosas nos ayudarán a entender las profecías del tiempo del fin. Dios tiene una obra de juicio, pero el juicio no es simplemente para castigarnos, es incluso para mostrar la integridad de los fieles. Porque el fiel será absuelto, porque ya su precio ha sido pagado, pero el infiel será condenado porque en su rebeldía no quiso escuchar la voz del Señor ni reconocer, aunque mantenía las formas de culto, porque Israel nunca dejó de ser un pueblo religioso. Nunca ha dejado de ser un pueblo religioso, pero échele usted una mirada cada vez que tienen alguna adversidad, están dispuestos a tomar las armas y quitar la vida
a otras personas porque todavía no han experimentado esa conversión y todavía no han entendido el plan de salvación de Dios y no se han dado cuenta que lo que escrito está se dejó como un testimonio para que reflexionemos y tomemos la actitud adecuada. Dios quiere lo mejor para ti y para mí, pero la decisión es tuya y mía. ¿Estás tú dispuesto a hacer la voluntad del Señor? Dios hace un llamado porque Él lo ha hecho todo. ¿Qué más tiene que hacer el Señor para mostrarte que te ama? Si hoy estás con vida y en un mundo de pecado puedes vivir todavía con la bendita esperanza de que el Señor le pondrá fin a todo este mundo de maldad. Vamos a orar. Querido Padre, aún tenemos muchas cosas que aprender, pero estamos seguros que tú no nos dejas en tinieblas y nos muestras el camino por donde debemos ir. Perdónanos, Señor. Hemos sido rebeldes y no hemos dado el fruto adecuado, pero hoy estamos vivos, reflexionando y entendiendo que todavía hay esperanza. Este mensaje es para nosotros, y los que entren a tu pueblo también recibirán este mensaje y serán reformados por la obra del Espíritu Santo. Gracias por tu amor y misericordia. Son agradecimientos que te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.